Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte, capítulo séptimo. Los caminos prohibidos de la ciencia, de Ricardo Martín Almada, 2003-2019. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Y continuamos con la saga. Esto nos lleva al tercer dogma de la lógica A. Segundo punto, artículo tercero. Excluir todo tipo de hipótesis e ideas alternativas, no pensar desde la base de multiplicidad de opciones de lo que estamos observando. Limitar deliberadamente el campo de observación y por lo tanto el campo científico. Esto se refleja especialmente en el segundo punto, artículo tercero, inciso primero. El dogmatismo ciencia versus pseudociencia de los nuevos divulgadores científicos. Hoy en día es muy común ver que intelectuales que se atribuyen el trabajo de divulgadores científicos hacen una división arbitraria entre lo científico y lo pseudocientífico, recurriendo a una autoridad que nadie sabe de dónde sacaron. Para ello, lo pseudocientífico simplemente no merece la menor atención de alguien que busca seriamente el conocimiento. Se llaman a sí mismos escépticos, como si ese fuera el título de honor, y se escudan en la idea de alertar a la población. Estamos de acuerdo en que es necesario hacer una división entre conocimientos válidos que aumenten nuestra comprensión de la realidad. Este fue uno de los objetivos más importantes de los epistemólogos y científicos que asentaron las bases de la ciencia actual. Lo grave es que es esta la nueva raza de intelectuales llama pseudocientífico a cosas que han pasado o pueden pasar por la experimentación científica, a cosas de las que es fácil hallar evidencia. Tiene que ver con el error que vivimos de limitar el campo de estudio a su antojo, o bien despreciar el conocimiento metafísico, siendo que sencillamente se trata de otro tipo de conocimiento, así como la música, los idiomas, la literatura, que son campos no científicos, pero no por ello dejan de ser conocimientos. Pocos saben por qué se evita hablar de ello, que el propio Karl Popper al final de su vida reconoció la importancia del conocimiento metafísico, más allá de lo físico, para el propio avance de la ciencia y la indisoluble relación entre ciencia y metafísica en todo el proceso de la misma. Es sorprendente ver cómo la mayoría de los científicos actuales divulgan que Popper fue un gran enemigo del conocimiento metafísico, cuando eso es una rotunda mentira, en especial al final de su vida, cuando habló de que existe una fe irracional en la razón y la creencia en las regularidades. Popper decía que el psicoanálisis y el marxismo son pseudociencias porque cuando ocurre un hecho que contradice sus postulados, ejemplo, nunca se llega a la dictadura del proletariado. Siempre encuentran una explicación ad hoc que termine confirmando su teoría. Es decir, no se someten a la falsación, sino a una continua confirmación. Es decir, su único criterio para decir que una hipótesis era pseudocientífica era no ser falsable.
La charlatanería existe, pero estamos seguros que la manera en que se excluyen conocimientos bajo esta etiqueta no es la correcta, y a continuación profundizaremos en ello. El primer error garrafal que cometen es confundir conceptos. Como ya vimos antes, utilizan misticismo, pseudocientífico, inmaterial, sin evidencia, pensamiento mágico y metafísico y hasta sobrenatural como sinónimos. Y para ellos, todo lo que, según sus arbitrarios criterios, encaje en estas categorías no es digno de siquiera la más mínima atención, no solo científica, sino de ningún tipo. Lo que pasa realmente con estos intelectuales no puede aceptar la idea de que alguien refute los conocimientos que creen haber adquirido, mucho menos si se trata de nuevas teorías o leyes que desafíen las anteriores. Tienen una noción acumulativa de la ciencia, no una noción dispuesta a revisarla. Y en ese intento de evitar ser refutados, dividen el mundo científico del no científico de manera arbitraria. Claro, es más fácil etiquetar una nueva idea de pseudociencia a que correr el riesgo de estar equivocados. El conocimiento es riqueza.